Soy actualmente pastor y supervisor de área de la Iglesia de Dios de la Profecía. Tengo a mi cargo 57 iglesias. Aleluya. De los cuales, hermano, pues, que le digo, el tiempo para mí es bastante estrecho. Es más, yo al salir de aquí, yo tengo que ir a las cruces, de las cruces a La Gomera, etcétera, etcétera, y luego de regreso estar por la noche en el culto. Tenemos varias actividades agendadas de la semana, y etcétera. Hay una serie de compromisos, pero claro, siempre se aparta un tiempito para estar en algún otro lugar, ¿verdad? Amén. Por lo tanto, hermanos, tener estos compromisos, yo puedo entender la gracia y la misericordia del Señor. Amén. Amén. Por lo tanto, que Dios nos haya tomado en cuenta en todo esto es motivo de darle gloria a Dios por todo. Porque antes valía más una cáscara de banano que nosotros, ¿verdad? Porque al menos pagan para que la vayan a tirar. Amén. Y bueno, por nosotros no daba nadie nada, ¿verdad? Al contrario, nos aislaban, pero Dios en su misericordia nos vio en la condición. Él metió su mano en este mundo y nos rescató. Amén. Y esto es motivo de darle gracias a Dios, porque todos venimos de un basurero llamado mundo, en donde uno de una manera y otro de otra forma fueron llamados para la gloria del Señor. Hoy somos personas de las cuales Dios nos ha hecho personas honorables por Él. Amén. Amén. Por lo tanto, entonces, vamos a tener una reflexión de la palabra del Señor. Amén. Y voy a leer lo que el profeta Isaías en su momento, él expresó estas palabras. Profeta Isaías capítulo 6. Amén. ¿Lo tienen? Aleluya. Dice la escritura: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mí la boca, dijo: he aquí, esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí una voz del cielo que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Amén. Amén. Dios bendiga su palabra, siéntese. Bueno, considero que como predicadores hemos pasado más de una vez por este pasaje de la Biblia. Aleluya. Y quizás no está en mí, darles conocimiento, sino quizás un pequeño recordatorio a este pasaje de la Escritura. Usted sabe, dentro del programa de Dios, siempre Dios ha utilizado y ha querido utilizar al género humano. Porque si lo hiciera Dios, este mundo ya no estuviera donde está. Imagínense, solo la voz y tembló y hizo un montón de cosas. ¿Qué tal el Señor? No, yo creo que para eso fue mejor necesario usar al género humano, obviamente.
Pero si usted se da cuenta, en algunos momentos los llamados en algunas personas fueron muy diferentes. Algunos, como Moisés, que fue atraído por X situación que él vio, lo traen, lo comisionan, etcétera, fue muy diferente. El asunto de Abraham muy diferente también. Amén. En el caso de Isaías, usted sabe, aquí es algo que yo quiero que usted note, que es una decisión voluntaria. Él solo escuchó una voz que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Parece que después de una conversión, después de lo que él haya tenido, haya visto, haya todo esto, parece que dentro de su corazón existe algo de lo que no dudo que se movió también en todos nosotros. La sed, la necesidad, el hambre de predicar el Evangelio del Señor. Algo que yo puedo notar es el voluntariado. El mensaje es el anuncio de lo que el Señor dice. Pero anunciar la palabra del Señor o anunciar el Evangelio del Señor, obviamente, es el punto de partida que yo quiero mencionar, es que se va a necesitar siempre, número uno, el género humano. Obviamente, para anunciar las buenas nuevas se va a necesitar el género humano. Ese género humano es el que Dios formó, es el que Dios estableció, el que Dios también, si lo queremos llamar, predestinó. De una manera tan sutil, Dios en su misericordia nos viene, nos trae, nos tiene y cabal en el lugar efectivo. Donde Dios quiso que ahí fuera, ahí fue. Y yo no sé dónde, cómo Dios lo llamó a usted. No sé dónde estaba, pero Dios lo trajo de donde estaba. Sé que algunos venimos de un lugar bastante difícil de poder salir, pero de ahí nos trajo Dios. Entonces, quizás no quiero ser énfasis en ello, porque lo que yo quiero es enfatizar sinceramente, anunciar el Evangelio. Número uno, se necesita entonces, hermano, la voluntad de la persona que escucha o tiene o mantiene una relación espiritual con Dios. Obviamente se va a necesitar la voluntad, porque muchas veces puede existir tiempo, pero si no hay voluntad las cosas no van a caminar. ¿Me explico? Entonces, hermanos, yo creo que anunciar el Evangelio se necesita del género humano voluntario. A nadie le pusieron algo aquí para que camine, a nadie le pusieron algo aquí para que lo haga. Voluntariamente, el profeta Isaías dijo: heme aquí, Señor, envíame a mí. Amén. Algo pasó en el corazón Amén. de este hombre. Amén. Desde el momento que Dios enfocó a esa persona, a esa palabra poderosa que entró dentro de su ser, lo movió internamente. Obviamente esto como que lo inspiró a poderse expresar y decir: heme aquí, Señor, envíame a mí. No envíes al vecino, ni a la vecina, ni a X o Y. Envíame a mí. Si tú quieres que se anuncie esto, aquí estoy. Aleluya. Amén. Esa es una decisión voluntaria. Y de esos voluntarios se necesitan hoy más que nunca. ¿Sabe por qué? Porque un voluntario no está pensando En el Cristo. amén, hermano. Aleluya. Ya me captó. Amén. En Nicaragua es así. Así que entonces, hermanos, la realidad es que anunciar el Evangelio obviamente se va a necesitar del voluntariado de las personas, pero el que no llamó también sabe lo que necesitamos. Amén. Amén. Aleluya. Cuando Dios nos ha llamado a este trabajo sagrado, yo así lo titulo, yo así lo Amén. llamo, Amén. es un trabajo sagrado. Amén. Precisamente ayer en la tarde yo le decía a los hermanos, en el área necesitamos pastores, les decía yo, pero en las empresas ahí están las grandes colas metiendo sus papelerías, sus currículum, algunos hasta mentiras porque han comprado papeles, pero ahí están metidos con tal de lograr una plaza, un trabajo. Pero lastimosamente a veces no se da, y ahí está un montón de gente solicitando empleo. Ojalá si vieran el montón de gente solicitando al Señor: heme aquí, envíame a mí, ¿verdad? Pero eso es muy poco. Muy Amén. raro. Amén. Dentro de una congregación de 1000 personas, si usted haya uno, usted halló un tesoro. Amén. ¿Por qué razón? Porque anunciar el Evangelio, la verdad, hermano, se necesita
de un voluntariado personal. Y esa persona que es voluntariado, le repito, es una persona que no va a escatimar esfuerzos ni distancias, no va a escatimar mayores cosas. Una persona voluntaria siempre va a estar atento a lo que el Señor lo mandó a hacer. Amén. Yo tengo 35 años, hermano, de estar en esta batalla, desde que Dios me llamó. 35 años tras un púlpito. He sido predicador de plataformas, he sido predicador de patios de las casas, los corredores, las caseríos, etc. Y he sido predicador de ciudades. He dormido en piedras, en camitas y en camas donde a veces uno no se mira. La verdad, hermano, así me ha tratado la vida y le doy gloria a Dios porque Dios ha sido bueno siempre conmigo. Aleluya. Hemos predicado en más de unos 8, 9 o 10 países quizás. Hemos estado predicando el Evangelio de Jesucristo. Pero de algo he visto siempre. Dios ha sido muy cumplidor con sus promesas. Amén. Dios ha sido fiel. Amén. Me dicen a veces, hermano, ¿cuánto nos cobra por venir a sacar una campaña? Le digo, ¿cuánto cobró Jesús? Nada. Amén, hermano. Amén. Yo le digo, no, hermano, es que sea Dios el que toque sus corazones. Lo que usted proponga en su corazón, gloria a Dios. Aún cuando me ha tocado que ir a otros países, he tenido que, yo le digo, Señor, provéeme, porque tú sabes que no voy a cobrar. Aleluya. Y yo le digo al Señor, por favor, provéeme. Y Dios me ha proveído. Amén. Para poder ir y regresar, hermano. Dios ha sido fiel. Gloria a Dios. Sí, y Dios nos ha bendecido. No me quejo. Gloria a Dios. No me quejo. Dios ha sido fiel. Amén. Sí, algunos de nosotros como predicadores hemos ido a algún lugar y a veces ni nos miran, ni las gracias, ni la comida a veces nos dan. Amén. Pero también, hermano, Igual. nosotros anunciamos el Evangelio. Jesucristo, Él sabe qué fue lo que hicimos, a dónde vamos y dónde estamos y para dónde Amén. vamos. Amén. Dios Aleluya. lo que quiere es que siempre nuestro corazón esté siempre voluntario para la gloria del Gloria Señor. a Cristo. Mire, de los que empezaron conmigo, yo le llamo mi promoción, de los que empezaron conmigo, tal vez solo un hermano y yo lo que estamos, de los muchos que empezamos en el 85. Hermano, la verdad, doy gracias a Dios porque muchos empezaron bonito, pero después ya se pusieron un precio y aún me dijeron, hermano Joel, pongamos un precio, pónganlo ustedes, yo no. Aleluya. Yo voy porque Dios me ha llamado a eso. Amén. Aleluya. Y Dios ha sido fiel. Dios ha sido fiel. Yo creo que algunos de ustedes, bueno, sí, yo creo que ha pasado por lo que yo voy a mencionarle. Muchas veces uno de predicador. Yo me recuerdo en una ocasión, fui a Boca del Monte a predicar hace algunos años. Y hermano, dijo una hermana, Dios tiene bendecido al hermano Joel. Dije yo, si supiera que mis zapatos tienen hoyo aquí abajo. Sí, hacían los grandes hoyos en la planta del zapato, ¿no? Y no oraba en la plataforma para que no se mirara mi calcetín. Yo ponía mis pies así pegados a las bocinas o a la pared para que no me miraran mis calcetines, sucios ya de la tierra o agua, qué sé yo. Pero hermano, no dejé de anunciar el Evangelio. Como digo, que ancianita con zapatos y sin zapatos. Gloria a Dios. Amén, hermano. Sí, mire, muchas veces a uno le toca que vivir, a veces no tiene ni para el pasaje, hermano, pero si Dios ha sido el que nos ha llamado, nos va a probar en algún momento, pero Dios es fiel. La voluntad que no se vea empañada, que no se vea obstaculizada por lo que Dios nos llamó a hacer. Amén. La voluntad que sobre nuestro corazón, oh gloria a Dios, que esa voluntad que está en nuestra vida nunca se vea obstaculizada por los medios que ahora nos rodean. Aleluya. El corazón voluntario del predicador sabe a dónde va. Y algo que me alegra que el salmista dijo, los que irán, dice, irán llorando, dice, gimiendo, pero regresarán, dice, trayendo llenos su vida. Algo que me hace pensar es esto. Si usted nota allí, dice, iban llorando. ¿Se detuvieron? No. Iban llorando, yo no sé con qué dolor, con qué tristeza, qué problemas llevaban. Pero iban llorando, pero iban anunciando. No se detuvo el anuncio de la palabra del Señor. Ellos fueron, iban llorando. Eso me hace pensar, digo, ¿qué problema llevaba esa persona? Porque iba llorando. ¿Cuál era lo que lo hacía manifestar en sus ojos
No dudo, algo estaba pasando en el corazón de esta persona, pero cuando regresa, venía con regocijo. Aleluya. Sí, hermano, muchas veces, mala la comparación, pero voy a decir algo. La mujer para dar a luz, grita, llora, se retuerce, pero después, qué lindo, ¿no? Amén. Gloria a Dios. Hermano, para anunciar entonces se necesita el ser humano voluntario. Número 2, para anunciar el Evangelio, y recuérdese usted que aquí es algo de lo que el profeta Isaías voluntariamente se comprometió. Heme aquí, Señor, envíame a mí. No me dijo cuánto voy a ganar, no me dijo cuánto esto, cuánto lo otro. Heme aquí. Punto. Aleluya, bendito. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios. Sí, sabe, el llamado que Dios nos ha hecho, se necesita que la persona tenga voluntad. No cambie su postura. No cambie. Si usted ha ido por fe, gloria a Dios. No lo cambie. No ponga un sueldo, un salario. Yo llevo, le digo, 35 años y no pasa por mi mente. Estoy siendo influenciado por diferentes lugares, que cuánto esto, cuánto aquí, cuánto allá, pero hermano, esto no llega lejos. Los que empezaron bonito, pero después cambiaron, hoy están cobrando. Vea usted ahora, se han venido abajo, no se han mantenido. Y los que todavía estamos allí, hermano, para la gloria del Señor, esa vida voluntaria, eso es lo que necesita el Señor. Amén. De nuestros Amén. anunciadores Amén. del Evangelio, que tengamos esa voluntad como la del profeta Isaías. Amén. Pero si usted ve ya en Marcos, ya es una orden, porque ya había un grupo establecido, ya había un grupito de gente. El Señor les dijo: id y predicad el Evangelio a toda criatura. O sea, anunciar el Evangelio. Obviamente, entonces, de voluntariado se pasa a un compromiso. ¿Me explico? El que es voluntario presenta su decisión a Dios, presenta al Señor: heme aquí, envíame a mí, dice Isaías. Muy bien, pero hasta el momento, ¿cuáles eran los compromisos adquiridos? Ahí viene, el compromiso. Entonces, cuando un predicador, cuando una persona empieza voluntario, automáticamente debe saber que va a adquirir un compromiso. Y un compromiso nos amarra. Un compromiso nos obliga. Amén. Un compromiso nos hace ser fieles al que nos llamó. Amén. Amén. Esa obligación, porque el apóstol Pablo dijo: si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta la necesidad. Tengo un compromiso con Dios. Amén. Amén. Y ese compromiso que los anunciadores del Evangelio tenemos, debemos de sostenerlo hasta el último día de nuestra bendita existencia. Amén. El apóstol Pablo fue claro y decir: si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme. ¿Por qué? Porque me ha sido impuesta esa necesidad en mi ser. Amén, hermano. Yo creo que nosotros, como anunciadores del Evangelio, número 1, somos voluntarios. Número 2, somos personas que tenemos un compromiso con Dios. Y por tener el compromiso con Dios, y si usted tiene un compromiso con Dios, Dios también se compromete con nosotros. Amén. Amén. ¿Sí? ¿Acaso Dios no nos ha suplido muchas de nuestras necesidades? Amén. ¿Ha sido fiel Dios? ¿Ha cumplido su compromiso Dios con nosotros? Amén. Sí, obviamente sí. En la trayectoria de su ministerio usted ha visto muchas maneras como el Señor lo ha apoyado. Amén. Yo sé cómo Dios le ha abierto puertas. Yo sé que Dios es fiel. Amén. Amén. Sí, en lo personal, Dios guarde. Yo pude ver milagros de Dios hace unos años. Mi esposa se enfermó de un paro, le dio un derrame y eso le torció las válvulas del corazón y eso hizo que ella cayera.
fulminada por completo. La llevaron al intensivo del Roosevelt. Pero óigame, en el Roosevelt, ¿a quién dejan estar en el intensivo? A nadie, solamente a los médicos. Yo había predicado muchas veces de Pedro, que de los que estaban encarcelados, que los habían sacado y sin que se dieran cuenta, etcétera, etcétera. Lo hicieron invisible. Yo lo había predicado, pero no lo había vivido. Aleluya. Amén. Pero cuando me tocó que vivirlo, viera usted, uno no sabe qué está pasando. Sí, uno no sabe qué está pasando. Se da cuenta después qué es lo que está pasando. Si yo hubiera sabido lo que estaba pasando, yo no sé qué hubiera hecho yo. Pero en el momento yo no estaba consciente de lo que estaba sucediendo. Yo parado a la par de la camilla de mi esposa allí en el intensivo, hermano. Yo entré día viernes con ella, viernes, sábado y domingo. 3 días sin comer, sin bañarme, haciendo vigilias, etc. Allí, hermano, orando, clamando a Dios por ella, clamando a Dios por ella. Los doctores entraban, salían, las enfermeras entraban y salían. Yo miraba que se me quedaban viendo, pero no me hablaban. Y yo dije, si no me habla, yo tampoco hablo. Ajá, me quedé mudo, ahí parado nada más, a la par de la camilla de mi esposa. Y llegaba el policía, se quedaba viendo y se iba. No me decía nada. Y yo me miraba y decía, ¿a qué hora me dicen que me salga? Y yo la verdad no me quería salir de allí, pues, yo orando por mi esposa, allá lo vi en la camilla. Y se dieron cuenta que yo estaba ahí, porque yo mismo fue el que hablé después. La que pasa atendiendo a los pacientes, no le o sea, mi esposa tenía este brazo, pues, por el derrame le quedó, que no lo podía mover. Y en esta aquí tenía todo un montón de sueros metidos, etc. Entonces, ¿cómo iba a comer mi esposa? Ya cuando ella vuelve en sí, entonces vengo yo y yo darle la comida. Pero luego me di cuenta que ella necesitaba hacerse un cambio de pañal y le digo a una enfermera que estaba allí, le digo, señor, ¿me puede regalar un pañal para la paciente que está acá? Y me queda viendo la muchacha y me dice, ¿y usted quién es? Soy el esposo de ella. ¿Y por dónde entró? Por la puerta. Obviamente no. Amén. Y me dice, no, pero ¿lo dejaron entrar? ¿Es prohibido, pues? Sí. ¿Y desde qué hora se entró? Yo desde el viernes estoy ahí. ¿Cómo? Desde el viernes. Ya le voy a creer si yo he entrado allí, me dijo, y no lo he visto. Vino a mi mente. Y yo le dije, pero yo he estado del viernes. No le creo. Me va a creer ahorita lo que le voy a decir. Anoche el doctor la regañó, era la 1 de la mañana. Yo vi el reloj. El doctor la regañó porque a usted le dijo que le pusiera una vitamina en el suero a mi señora y usted no se la puso en la hora que él le dijo, sino que llegó media hora después cuando el doctor le dijo que lo hiciera y le pegó una buena regañada y le dijo esto y esto y esto. ¿Es cierto? Sí. Allí estaba usted, a la par de la cama. Yo no lo vi, ni el doctor tampoco. Entonces me pregunta la mujer y me dice, perdone, ¿usted es evangélico? Aleluya. Yo le digo, sí, soy pastor. Mira vos, por eso, le dice a la otra. Ya con estas son 2 experiencias que tenemos, dijo. Dije, ya vivieron otra. Y sí, es que eso pasa con los evangélicos, dice ella. Así mira. Aleluya. Hermano, la verdad, uno no sabe qué es lo que está viviendo en ese momento. Pero Dios es fiel. Amén. Dios es fiel, hermano. Me dijeron que mi esposa iba a quedar en silla de ruedas, después me dijeron que iba a quedar vegetal, que no iba a conocer a nadie. Ella me conoce aquí, lo mismo y sabe hacer cuentas más que yo. Está completamente bien, solo que sí quedaron las reseñas de su brazo y la pierna, pero allá está caminando. Hermano, Dios es fiel cuando Aleluya. usted busca la manera también, porque muchas veces nosotros, aunque querramos serle fieles, a veces nos torcemos como la candela con el sol, ¿verdad? A veces le pega la candela y la candela se queda toda torcida, pero eso no quiere decir que ya nos arruinamos por completo. Yo creo que Dios sigue siendo fiel. Amén. Por lo tanto, entonces, para anunciar el Evangelio se necesita, número 1, tener voluntariado, personas voluntarias para esto. Número 2, se necesita hombres comprometidos o personas comprometidas con Dios. Amén. Cuando usted tiene un compromiso con Dios, usted va a hacer el tiempo.
Aleluya. ¿Qué es lo que a veces falta? Es que no tengo tiempo para él, y a veces para el Señor muy poco. Pero hermano, cuando alguien tiene un compromiso con Dios, usted sabe, los compromisos nos amarran, los compromisos nos tienen al pendiente de lo que tenemos que hacer. Aleluya. Amén. Es como yo aquí, hoy estoy con ustedes, pero saliendo de aquí ya le digo, yo voy para otro lado. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tengo un compromiso. Y si no lo hago yo, ¿quién lo va a hacer? Amén. Muy bien, así que entonces se necesitan hombres o personas voluntarias, se necesitan personas comprometidas. Comprometidas. Muy bien. Anunciar el Evangelio en el hombre o la persona comprometida va a encontrarse con algunos o varios obstáculos en la vida. Amén. El que tiene ese voluntariado y el que tiene compromiso va a encontrarse en algún momento con obstáculos de los cuales muchas veces nos hacen respirar grueso. Amén. Pero cuando hay personas que tienen ese compromiso y saben quién los ha llamado, Dios mismo abrirá las puertas. Amén. Amén. Muy bien, yo quiero refrescar nada más y mencionarle algo. Mire, aparte de ese compromiso que usted tiene, esto nos obliga a tener la confianza en Dios, esa fe en Dios. Y muchas veces la fe nos compromete. Amén. ¿Sabía usted que la fe nos mete a problemas? Amén. ¿Cómo así, hermano? Sí, la fe nos mete a grandes problemas. Amén. Sí, hermano, sí, si no, ahí tenemos los 3 hebreos. ¿No los metió problemas su confianza en Dios? Amén. ¿Sí o no? Amén, hermano. Sí, los 3 hebreos se metieron a problemas serios de vida o muerte. Amén. Dijeron, no nos vamos a rodear ante la estatua que tú hiciste. Dios nos va a librar. Y si no nos viene a librar, eso ya voluntario. Y si no nos viene a librar, de todos modos no estamos dispuestos. Vamos a morirnos aquí. Amén, hermanos. Entonces ellos dijeron, no estamos dispuestos a rodearnos ante la estatua que tú hiciste. Pero si en caso Dios no nos viniera a librar, no estamos dispuestos, pero es decisión personal. Amén. Por su confianza en Dios. Y Amén. muchas veces la confianza, la fe que tenemos en Dios nos va a meter a graves problemas, pero el que tiene confianza en Dios lo sacará en victoria. Aleluya. Amén. Que en algún momento nos vamos a ver obstaculizados, nos vamos a ver atrapados por los problemas, pero si usted y yo tenemos confianza en Dios, Dios nos va a sacar adelante. Amén. Que nos vamos a volver a veces, nos van a ver con malos ojos, obviamente. ¿Quién nos ha dicho que va a caminar sobre alfombra? Cristo no nos marcó el camino con sangre. Amén. Él iba caminando, lo iban golpeando y la sangre iba cayendo en el camino por rumbo al Calvario. Ese camino, por ahí pasó Pablo, por ahí pasó Pedro, por ahí pasaron todos los discípulos, por ahí pasaron muchos de los que nos antecedieron y por ahí vamos nosotros. Aleluya. ¿Quién nos ha dicho que el Evangelio es color de rosa? Pero cuando usted tiene un voluntariado y tiene compromiso y tiene esa confianza en su Dios Todopoderoso, Dios sabrá bendecir y ayudar. Amén. Amén. Por lo tanto, entonces, vemos a aquellos hombres que llevaron a aquel paralítico delante de Jesús, ¿se recuerdan? Amén. Bueno, si ellos hubieran sido emocionalistas, no caminan. Pero fueron personas que tenían, hermano, voluntad de llevar al otro al hombro y llevárselo hasta donde estaba Jesús. Amén. 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 Y cuando enfrentó los problemas, dijeron, hay mucha gente, ahí está tapada la puerta, no podemos, ¿qué hacemos? ¿Vos qué? ¿Subiste? Ay, pero entonces, subiste, hombre. Está bien. No queremos llevar a Jesús, al Señor Jesucristo, este hombre, sí. Bueno, rompe el techo. Abrió el techo y ¡pah! ¿Qué Amén. dijo el Señor? Por la fe de ellos, no por la fe del enfermo, sino por la fe de ellos. Amén. Amén, hermano. Cuando la persona tiene voluntad de hacer las cosas, se van a dar con la ayuda del Señor. Que muchas veces nos vamos a meter a problemas. No, la Biblia hace silencio en esto, ¿verdad? Pero yo no sé si después del dueño de la casa, muchachos, porque son abusivos. Me imagino, la lógica, ¿no? Yo no sé qué hubiera pasado con usted si le quitan una lámina. ¿Me explico? Es la lógica. Obviamente tuvo que existir más de algún obstáculo. Pero qué bueno, hermano, que esos hombres le pusieron tanto empeño en ayudar a esa persona. Y por ayudar a una persona, muchas veces usted y yo vamos a tener que desembolsar algo. Amén, hermano. Amén. Aleluya. Obviamente, para dar una programación, yo sé que esto demanda fondo económico, ¿no es cierto? Amén. Pero
Veamos al buen samaritano. ¿Se da cuenta? Pasa el primero, pasa el segundo, Amén. pasó el tercero. ¿Qué hizo? Se detuvo, vio, tuvo voluntad de levantarlo, atenderlo, llevarlo, invirtió, que algo que los otros dos no quisieron hacer, Amén. Aleluya. porque tenía que invertir plata, tiempo, etcétera, etcétera. Porque muchas veces, hermano, pero muchas veces, a veces atendemos a una gente con tanta atención cuando miramos que Amén. hay que sacar algo, ¿verdad? Pero no, hermano, Jesús no vio que no podía sacar, sino que podía invertir en nosotros. Amén. Amén. Amén, hermano. Así pasó con ese personaje. Sí, hubieron algunas leyes que ellos tuvieron sus razones, pero no quisieron hacerlo. Y podían hacerlo. Pero el buen samaritano lo echó en su cabalgadura, lo llevó para... Y si en algún momento se va a enfrentar a problemas bastante difíciles, y algo que me llama la atención. Jesucristo en una ocasión a la orilla de la playa, queriéndole él transmitir la palabra a las personas, se dio cuenta del montón de gente que había, pero en los estudios teológicos se ha buscado de la mejor manera cómo poder interpretar en la lógica el asunto. Jesús hizo uso de una barca. ¿Se recuerdan ustedes? Amén. Hizo uso de una barca, se sube, se hace tantito, porque ese lago pues no tumbeaba como el mar de aquí, el Pacífico, ¿verdad? Que del Pacífico no tiene nada, que el mar, ¿verdad? Del Pacífico no tiene nada, este lo golpea uno y lo levanta y golpea contra la arena, no tiene nada el Pacífico. Pero en ese lugar no tumbeaba así como aquí. Se introduce la barca, y desde allá el Señor, viendo la multitud en la borda, en la playa, desde allá les transmitió, les anunció la palabra. Amén. ¿Por qué? Ahí la pregunta, ¿por qué Jesús utiliza esta barca, se retira un poco para anunciarle? ¿No se podía hacerlo de aquí de más cerquita? Obviamente, o escuche esto, el viento que sopla se convierte en el llevar el mensaje. Jesús se sube a la barca y desde ahí él anuncia el evangelio, anuncia la palabra, y el aire se encarga de que lleve su voz a los corazones que estaban allí en la playa. Amén. Aleluya. No se subió por gusto a la barca. Él se sube para aprovechar el viento, Aleluya. para que el viento se sirviera como un altoparlante, para que la gente escuchara la palabra del Señor. Esa es la lógica. Amén. Amén. Bueno, así que entonces, hermano, la radio se ha constituido en un mensaje atmosférico, ondas radiales. Ahí sí que agarran la onda los hermanos, ¿verdad? Porque son ondas radiales. Amén. Son ondas radiales, hermano. Amén. Ese mensaje que llegue hasta la casita más escondida, donde esté, ahí donde quizás no entra más que la gente, con decirle que quizás ni los burritos, porque hay unas personas que entran así en grada, ahí no baja un burrito, a no ser que sea una cabra. Las cabras son tremendas para subir ricos, ¿verdad? Pero bueno, son graditas pero ahí hay un radiotransmisor. Amén. Ahí puede llegar ese mensaje. Una palabra que Dios va a utilizar de sus labios, sus corazones. Dios va a utilizar a su vida para llegar hasta allá donde nadie posible ha llegado. O quizás en el momento que necesite esa persona a su pastor de la congregación a la que pertenece, o posiblemente no ni evangélico. Pero allí hay una necesidad. Entonces Dios utilizará este viento de la radio para publicar y anunciar el evangelio. Lo que se necesita son hombres o personas voluntarias y comprometidas para poder entender el programa de Dios y anunciar el evangelio. Y para anunciar el evangelio hay muchos métodos para poderlo hacer. Jesús utilizó una barca. Aquellos se llevaron al individuo, lo subieron al techo, rompieron el techo y lo llevaron, etcétera. Bueno, así que entonces, hermano, para ir culminando con esto, quiero decirle que el mensaje de hoy, en nuestro tiempo,
debe ser con mayor intensidad anunciado. Estamos siendo bombardeados por diferentes fuentes doctrinales que afectan muchas veces nuestros buenos principios, pero considero en el nombre de Jesús que la persona voluntaria y comprometida va a apegarse a la palabra de Dios. Amén. Aleluya. Hoy más que nunca necesitamos, hermanos, por el amor de Dios, necesitamos estar bien cimentados en la gloriosa palabra de Dios. Hoy más que nunca la apostasía está tomando auge sobre muchas congregaciones. Ya han pasado de un sector a otro sector, pero quiera Dios, hermanos, que usted y yo permanezcamos fieles a Dios y su palabra. Aleluya. Que su voluntad nunca se vea obstaculizada, que por los problemas que enfrentan, mire, yo le digo a los hermanos cuando yo empecé, yo soy predicador de los candilitos, hermano. Cuando digo de los candiles me refiero que hacía mis cultos, prendía un candil, pasaba volviendo, me lo apagaba, otro fósforo, y seguíamos el culto. Digo el candilito porque me dilataba más, porque la candela, vaya, se gastaba rápido. De ahí ya vinieron las lamparitas Coleman, las mariposas, echándole aire, prendiendo. Y había unas veces que los ronrones me jugaban mala traición y me botaban la camisa de la lámpara. Quizás los de esta generación ya no conocieron las lámparas, ¿verdad? Pero nosotros que venimos desde hace muchos años, Amén. he sido Aleluya. predicador de ese, yo le llamo predicador de los candiles, porque desde ahí vengo, hermano, donde predicar el evangelio a miles de personas, eso es hermoso, pero predicarle a uno, el predicador se siente frustrado, se siente muchas veces, ay, como que ya no mucho, y algunos decimos estas palabras, yo dejé de decirlas, pero yo las decía al principio, Señor, si tú no me has llamado a esto, mejor manda a otro. Que sea otro, Señor, y no yo. Cuando yo miraba que las cosas no caminaban como yo quisiera que caminaran. Pero un día, oiga esto, pero un día yo en la pastoral llorándole a Dios, clamando a Dios, decía, Señor, si yo no sirvo para esto, ¿para qué me tienes aquí? ¿Por qué no envías a otro, Señor, que haga las cosas mejor que yo? Yo me sentía el hombre más inútil. Pero ¿sabe qué hizo Dios conmigo? Me dice a mi corazón, me lleva al pasaje de Noé y me dice, ¿cuánto tiempo dilató pastoreando? Así con esas palabras. ¿Cuánto tiempo dilató pastoreando Noé? Anunciando pues el diluvio, ¿no? Como la Biblia dice, como 120 años. Muy bien. ¿Y a cuánto ganó Noé? Solo escasamente su familia, al menos salvó su familia. ¿Y tú quién eres? Si 120 años dilató Noé anunciando y no ganó más que solo su familia, ¿y tú qué quieres ser más que Noé? Tú anuncia el evangelio. Aleluya. Aleluya. Vaya. Amén. Desde entonces, sí, pero Señor, heme aquí, envíame a mí. Aleluya. Estoy dispuesto a pasar por lo que tú quieras que yo pase. Me he pasado por muchos problemas, pero mis manos se mantienen aquí. Gloria a Dios. Aleluya. Póngase de pie. Yo quiero que usted levante sus manos esta mañana. Gracias, Señor. Dios. Ay, arroba, sahalaba, rabiri, sahalayo, sahalaba. Oh, gloria a tu nombre, Señor Jesús. Señor, Señor. Señor, mi alma te alaba. Señor, mi alma te alaba. La gloria es tuya. Señor, mi alma
Te alaba,